mi nombre es Fanny y soy de Ciudad Valle, San Luis Potosí. Y pues tengo 3 historias que sí están buenas. Ah, bien, genial, amiga, bienvenida, estás en el lugar adecuado. Amiga Fanny, ¿qué nos quieres contar? Bueno, voy a contarlo, se podría decir que cronológicamente. 2 no son míos, son de mis abuelitos. Ajá. Pero ellos los cuentan cada que pasa algo o que, por ejemplo, aquí en la casa espantan. Sí. Siempre ha habido como que duendecillos. Cuando estaba chica pues se movían los juguetes y así, o se escuchaban cadenas, que porque según dicen que hay un tesoro enterrado en el patio de atrás. Pero siempre que pasa algo, mis abuelitos son bien así de decir, no, es que a mí me pasó esto y esto. Entonces son historias que sí les quedaron bien grabadas. Entonces voy a contarlas, se puede decir que cronológicamente, a cómo les pasaron. Adelante. Una le pasó a mi abuelito cuando él estaba chico. Él es de Tlaxcala y él creció en una familia muy muy pobre, o sea, siempre tenía que andar descalzo. Su papá pues sí estaba en casa, pero era de esos típicos papás de aquellos años que todos se lo gastaban en alcohol y pues ya te imaginarás el tipo de vida. Mi abuelito dice que una vez que mi bisabuelo y mi bisabuelita se estaban peleando, no me acuerdo por qué, creo que el señor había llegado pues muy ebrio a la casa. Ajá. Se puso a pelear con mi bisabuelita. Para esto ya era bien noche. Dice mi abuelito que eran como las 12, la 1 de la mañana, y pues en esos tiempos en el pueblito donde él es no había luz, no había farolas pues. Entonces dice que mi bisabuelo sí llegó, se puso a pelear, estaban alegando que por el dinero, por la comida, por todo ese tipo de cosas, pero él siempre echándole la culpa a mi bisabuela. Entonces llegó al punto en que mi bisabuelo pues agarró un machete y quería machetearlos a todos. Ay. Entonces lo que hizo mi bisabuela fue salir corriendo porque eran 4 niños. Mi abuelito es el más chico de todos. Para esto uno de mis tíos abuelos ya falleció porque tenía pues problemas en el corazón, y el del medio pues ya falleció. Dice mi abuelito que salieron corriendo los 5 de la casa y que mi bisabuelo venía detrás de ellos con el machete gritándoles que los iba a matar, que en donde los agarrara los iba a descuartizar. O sea, muy feo, sí. Pero porque pues mi bisabuelo también alcohólico y agresivo, pues normal, pasas tiempo. Dice mi abuelito que pues cuando iban corriendo pues mi bisabuelita pedía ayuda, y pues en esos tiempos era como que pues es normal, problemas de ellos, se van a arreglar, no les va a hacer nada. Claro. Entonces nadie sale a ayudarlos, nadie. Pero dice que llegaron a un punto donde la calle ya no había salida, ya no había para dónde irse, pero en esa como esquinita donde ya terminaba la calle y ya no había más casas ni más lugares, o sea, era como monte. Empezaba como monte ya después, y pues en el monte había un montón de animales. Era como de que mi bisabuela prefería arriesgarse que con las víboras o si le salía algún tipo de animal o algo, a que los agarrara mi bisabuelo. Pero antes de llegar al monte había una casa abandonada, que ya tenía muchos años abandonada, ya se veía muy vieja, ya casi las paredes estaban cayendo, las ventanas rotas, o sea, una casa que mi abuelito dice que ya había vivido una familia de dinero, pero nada más de repente ya no, se fueron, ya no estaban. No, nunca supieron qué fue o qué les pasó, nada más ya no había nadie en esa casa. Y dice mi abuelito que escucharon una voz de una mujer que les hablaba cuando ya iban llegando cerca de la casa, a la puerta de esa casa, porque dice mi abuelito que tenía un portón y había un patiecito y ya luego estaba la casa. Sí. Dice que cuando iban llegando al portón escucharon una voz de una mujer que les decía, escóndanse aquí. Y mi bisabuela como que lo ignoró, y justo cuando llegaron al portón escucharon que la voz les gritaba, escóndanse aquí. Y entonces mi bisabuela los metió a sus hijos y se metió ella y se escondieron detrás del portón por al lado en la pared. Mi bisabuelo se pasó como si él no hubiera visto esa casa. Se pasó como si eso también fuera monte, porque el portón estaba abierto. Cuando ellos se metieron, mi abuelito dice que esa casa siempre tenía el portón cerrado, porque era como 2 puertas que se abría como hacia adentro. Entonces dice mi abuelito que cuando ellos pasaron el portón estaba abierto, sí. Y ellos se metieron y dejaron el portón así abierto, no lo cerraron. Pero cuando se dieron la vuelta para ver a qué hora pasaba mi bisabuelo, el portón ya estaba cerrado, se había cerrado solo, y mi bisabuelo pasó y no se dio cuenta que el portón estaba, o sea, que el portón se había cerrado, no lo vio. Él se pasó así nomás como de que pues la casa abandonada, yo voy a seguir hacia el monte a ver a dónde están.
Y dice mi abuelito que él escuchaba que había una voz que les decía, no se salgan, porque mi bisabuela sí vio cuando mi bisabuelo se fue, pero que la voz de la mujer les decía, no se salgan, y no se salgan, porque mi bisabuela ya se quería regresar para la casa porque pues también le daba miedo por las horas y pues una casa abandonada, quién sabe qué gente se puede meter. Ya. Entonces, haz de cuenta que pues mi bisabuela, por la prisa de que nos vaya a hacer algo alguien más que esté aquí dentro de esta casa abandonada, pues ya se quería ir. Ella vio pasar a mi bisabuelo y dijo, nos vamos corriendo y él no se va a dar cuenta. Pero dice mi abuelito que cuando mi bisabuela se quería salir, la voz les decía, no se salgan. Y mi bisabuela como que se detenía. Y volteaban a ver la casa y dice mi abuelito que pues ellos niños curiosos, escuchando la voz de una mujer que les decía no se salgan, pues se pusieron a buscar como entre el portón y la casa. No se acercaron tanto porque tampoco querían arriesgarse, pero que buscaban y no veían a nadie y no había nada. Y que mi bisabuela les decía, ya vénganse, ya nos vamos a salir. Y otra vez cuando ya se iban a salir, o sea que había puesto a mis tíos abuelos y a mi abuelito primero para que se salieran, la voz les decía, no se salgan, y que mi bisabuela sintió que algo la jalaba y ella jalaba a los niños. Sí. Y ahí se quedaron como 3 horas esperando. Ay, 3 horas. Hasta que la voz, sí, se quedaron como 3 horas en lo que la voz les decía no se salgan, no se salgan, no se salgan. Ya hasta que la voz les dijo váyanse, es que se salieron. Y resulta que mi bisabuelo se había ido a otro pueblo, de ahí cerquita, a seguir tomando, ¿verdad? Pero como que la voz los estuvo deteniendo hasta que mi bisabuelo ya no estuviera en el pueblo, que no se lo pudieran topar por alguna calle. Claro. Y que se le volviera a botar la canica y los persiguiera de nuevo. Otra historia de mi abuelito también de cuando estaban chicos es de que dice que pues ellos tenían que ir al campo, que por lo del maíz tenían que ir a recoger agua y siempre era todo de madrugada cuando todavía estaba oscuro. Entonces dice mi abuelito que uno de mis tíos abuelos no creía en ese tipo de cosas, a pesar de que ya habían escuchado lo de la casa abandonada y que se podría decir que un espíritu de una mujer o no sé qué habrá sido los cuidó para que no les pasara nada. Mi tío abuelo no creía, decía de que no, es que esas son puras patrañas, ¿cómo vas a creer? A lo mejor era una mujer que sí estaba por ahí, no la vimos, y pues era el más grande, entonces era el que como que quería buscarle más realidad al asunto. Entonces hubo una vez que mi tío abuelo de madrugada, cuando habían ido a buscar el maíz, habían visto como un guajolote. Ajá. Y se empezó a burlar, porque el guajolote como que los como que quería pelear. Sí. No sé cómo se dice, pero el guajolote como que buscaba pelearse y lo seguía. Y que mi tío abuelo le dijo de que no le importaba que fuera, que él no creía en ninguna de esas cosas, porque dice mi abuelito que cuando estaban ahí, como que él sentía algo raro, como que sentía que no era un animal, que era otra cosa, y que le decía a mi tío abuelo de que no, es que eso no es normal, porque dice mi abuelito que era una cosa grandota, pero más grande que un guajolote, porque un guajolote sí está como grandecito. Sí. Pero dice mi abuelito que no, que eso estaba todavía más grande, que era un tamaño anormal para un guajolote y que tenía los ojos muy rojos. Entonces que él le decía a mi tío abuelo de que no te le acerques, no lo provoques, porque eso no es una cosa buena. Y mi tío de que no me importa, yo no creo en esas cosas, que hagan lo que quieran, que se me aparezca como quiera. Si se me quiere aparecer el diablo, que se me aparezca, yo no le voy a tener miedo. Así. Porque mi tío abuelo pues decía, no, hombre, esas cosas no existen. Entonces ya tiempo después, el guajolote pues nada más como que los iba siguiendo. Tiempo después dice mi abuelito que mi bisabuelo había ido al baño de madrugada y nada más de repente lo escucharon gritar horrible, pero un grito de miedo muy feo, que todos salieron y lo vieron a él tirado y le preguntaron, no, ¿qué pasó? Y ya cuando se le acercaron más, había un perro negro grande con ojos rojos que estaba enseñando los colmillos y gruñendo, pero que le escurría como baba roja, como si fuera sangre, sí. Pero muy líquida. Ahí estaba a un lado de con tu abuelo. Sí, y con mi tío abuelo ahí tirado en el piso todo espantado y mi abuelito viendo, mi bisabuelita también, como de ¿qué es eso? Y pues que mi bisabuela lo que hizo fue meterse por agua bendita, aventarla y empezar a rezar, y el perro como que se iba alejando, pero no dejaba de verlos, y les gruñía, pero iba caminando como para atrás, sin dejar de verlos, hasta que ya se alejó, se dio la vuelta y se fue hacia el monte.
Y a partir de ahí fue que empezó mi tío abuelo a tener problemas del corazón. Me imagino, claro. Lo tuvieron que llevar a barrer y hacerle un montón de cosas como para que se le quitara el espanto, porque no quería comer, no quería dormir, tenía un montón de miedo, sentía que donde cerraba los ojos ese perro se le iba a volver a aparecer. No sé si nos vas a platicar en el transcurso de lo que vas a decir enseguida, pero ¿qué pasó cuando fue al baño? Ya no fue. Es que lo que mi abuelito dice es que mi tío abuelo iba a ir al baño. ¿Ya? Y antes de llegar al baño él gritó, porque el baño lo tenían afuera. Sí. Era una letrina, creo. Entonces que mi tío abuelo lo único que les dijo fue que no pudo llegar al baño, porque ahí estaba el perro, y que el perro se le iba a aventar, pero no se le terminó de aventar, sino que nada más como que le hizo la finta. Sí. Mi tío abuelo se cayó y el perro le empezó a gruñir, y en cuanto empezó a gruñir, pues ves que cuando los perros están haciéndole enseñan los colmillos. Claro. Pues que en cuanto el perro empezó a hacer eso, fue que le empezó a escurrir como sangre, como si se hubiera estado comiendo un animal. Sí. Y le estuviera chorreando la sangre. Pero dice mi abuelito que no tenía como consistencia de sangre, que era muy, que como se veía que escurría, era muy, como si fuera agua pintada de rojo. Uh-huh. Porque escurría muy rápido. Y pues ya cuando lo vieron, pues te digo, mi bisabuela fue por agua bendita, se puso a rezar, mi abuelito y sus otros hermanos también, porque pues sí se quedaron como que pues ¿qué hacemos? Y ya cuando el perro se fue, ya no lo volvieron a ver, pero mi tío abuelo al que espantaron, ajá, no podía dormir, no quería comer, todo el tiempo tenía miedo, no quería estar solo, ya no quería ir al campo, a lo del maíz y eso, ya no quería ir porque decía que ahí se le iba a aparecer. Entonces sí buscaron, pues te digo, no tenían dinero, siempre andaban descalzos, llenos de tierra, o sea, eran muy muy pobres. Muy pobres, sí. Entonces pues sí buscaron la manera de que pues le dieran una que otra barridilla, pero sí se quedó con problemas del corazón por el sustote que le dieron. Por supuesto que sí, claro. Y ya a partir de ahí mi tío abuelo ya no volvió a burlarse de esas cosas, ya era como que ya el máximo respeto, porque donde le mencionaran algo del diablo o así, él luego se ponía a presionarse de que ay no, Dios mío, y esto y el otro. Uh-huh. ¿Supiste en qué consistió su limpia? Si le encontraron algo, lo lograron, bueno, de la limpia aliviar, porque dices que de salud se puso mal del corazón. No, ahí sí no sé, porque dice mi abuelito que él no acompañaba a mi bisabuela, con mi tío abuelo no los acompañaba. Ah, okay. Nada más sabía que iban. Sí. Pero mi bisabuela nunca les quiso decir qué era lo que le hacían, y que ella les dijo si vio algo o si la persona con la que lo llevaban a limpiar les dijera algo. La otra historia es de mi abuelita y esta historia sí tiene un contexto muy aparte de la historia. Bien. Mi abuelita tenía un hermano, no me acuerdo si era mayor o menor, pero ellos dos eran uña y mugre, para todo andaban juntos, todos se contaban, eran muy muy unidos, como los gemelos, sí, pero tenían años de diferencia, porque mi abuelita es la más chica, pero no me acuerdo si mi tío abuelo era el mayor de todos o era el que se podría decir que era el antes a mi abuelita. Pero sí tenían años de diferencia entre ellos dos, y a pesar de eso eran muy unidos, se querían mucho, para todos lados andaban juntos, y dice mi abuelita que mi tío abuelo ya estaba casado, sí, y su esposa estaba embarazada. Entonces en una pelea que tuvo con su esposa, él lo que hizo, en vez de quedarse a seguir peleando, él lo que hizo fue salir, agarrar el coche e irse a manejar. No me acuerdo si era porque tenía que ir a trabajar fuera o porque simplemente no quería seguir ahí como que avivando la discusión, pero el chiste es que mi tío abuelo se salió en el coche. Sí. Y también por eso mi abuelita siempre dice de que cuando estén enojados no manejen y no salgan de la casa porque les puede pasar algo. O sea, el hecho de que ustedes traigan tanto coraje puede atraer algo malo que les pase. Uh-huh. Y más si van manejando. Entonces, dice mi abuelita que mi tío abuelo agarró carretera y en un barranco, por lo rápido que iba, no dio bien la vuelta y atravesó la malla de protección. ¿Ves que hay como láminas que protegen la orilla del barranco? Claro. Bueno, no dio bien la vuelta, se salió, chocó con la lámina, pero la atravesó y el carro se fue al fondo. Sí.
y que cuando encontraron a mi tío abuelo, no supe quién reconoció el cuerpo, eso sí no me lo dijeron, pero que a mi abuelita le dijeron que estaba muy desfigurado. Por eso el entierro fue con el ataúd cerrado. Claro. Y pues mi abuelita sí extraña. Mi abuelita para esto ya había tenido a mi mamá. Ujú. Y mi mamá es la más chica de todos, porque son 3 hermanos y mi mamá. Sí. Y ella es la más chiquita. Cuando pasó lo de mi tío abuelo que falleció en el accidente, mi mamá tenía meses de nacida. Y en el cuarto donde yo duermo ahorita, ahí dormía mi abuelita con mi mamá. Entonces, la cama, mi abuelita la tenía cerca de la ventana, que en ese tiempo no era ventana, era una puerta con escalones que llevaba al piso de abajo. Pero es donde está la ventana donde te digo que yo vi a la muerte, donde al mero principio la vi. Dice mi abuelita que ella estaba viendo, se puede decir que hacia esa ventana, que antes era puerta, y con mi mamá dormida, y le estaba dando la espalda a la puerta del cuarto. Entonces dice mi abuelita que ella ya como que se estaba quedando dormida, porque pues mi mamá dormida, bebé, chiquita, y ella también quería aprovechar para descansar. Dice que escuchó que alguien le abrió la puerta del cuarto, que le tocaba primero, y que ella preguntaba ¿quién es? Como para pararse a abrirla, para ver si era uno de mis tíos o mi abuelito. Pero dice mi abuelita que ella estaba sola en la casa. Entonces también por eso se le hizo raro, como de que no, pues a lo mejor uno de mis hijos ya regresó, o es mi esposo que viene a decirme algo, no sé. Y dice que le tocaron la puerta, que ella preguntó quién es, y que le dijeron Lupita, soy yo. Y mi abuelita reconoció la voz de mi tío abuelo. Sí. Y ella lo único que hizo fue apretar los ojos, y que cuando aprieta los ojos escucha que abren la puerta. ¿Y ella estaba sola? Al momento sí. Ok. Y luego lo que se le hizo más raro es que mi tío abuelo y mi abuelito se llamaban igual, Sí, Antonio, sí, los sí. dos, pero la voz la tenían muy diferente. Entonces, que cuando mi abuelita escucha que le abren la puerta, ella dice, no, Toño, no te quiero ver. Y que mi tío abuelo, nada más le decía, Lupita, veme, Lupita, me vine a despedir, voltea, quiero que me veas. Y que mi abuelita nada más apretaba, ella dice que ella apretaba más y más los ojos y abrazó a mi mamá, o sea, se la pegó más hacia el pecho. Ajá. Y apretaba los ojos y abrazaba a mi mamá bien fuerte mientras ella le decía, no, Toño, no te quiero ver, no te quiero ver, no quiero ver cómo quedaste, yo te quiero recordar bien. Y que pues ella se puso a llorar porque pues sí tenía ese sentimiento como de que pues sí me quiero despedir de mi hermano, pero no quiero, porque mi abuelita ya tenía, se podría decir que pues conocimientos por gente que le decía que muchas veces puede que veas a los muertos de la manera en la que murieron. Sí, claro. No que los veas como tú los recuerdas, sino que se te presenten como murieron. Entonces te digo, mi abuelita no había visto el cadáver, pero sí le dijeron que estaba muy desfigurado, que no lo viera. Sí. Que no, porque creo que hubo una de mis tías que sí abrió el ataúd para despedirse bien de mi tío y que se echó a llorar, pero horrible. Y pues mi abuelito, por eso le decía a mi abuelita de que tú no lo veas. Él quedó muy desfigurado. Mi tía también le decía, está muy mal, quedó muy mal. Entonces mi abuelita, cuando mi tío abuelo le decía, es que veme, voltéame a ver. Uy. Mi abuelita le decía, no, yo no te voy a ver, por favor vete, no quiero que me asustes, yo te quiero recordar cómo eras en vida. Y que ella se echó a llorar y le pedía, por favor vete, yo no quiero verte mal. Y ella llorando, y que llegó al punto en que le dijo, me estás asustando y yo no quiero que tú me asustes. Sí. Y que al momento en que ella dijo eso, escuchó unos pasos que se alejaban, que se salían del cuarto. No escuchó que la puerta se cerrara, pero escuchó unos pasos que se salían del cuarto y ella se quedó dormida. Ajá. Y ya cuando abrió los ojos, ya no había, ella seguía estando sola en la casa. Pero ella se acordaba que la puerta, cuando ella se había metido, la puerta la tenía cerrada. Y cuando ella despertó, la puerta estaba abierta. Y le preguntó a mis tíos y a mi abuelito si habían ido. Nadie había ido a la casa. Cuando llegaron, ya más tarde, cuando llegaron pues les preguntó y que no habían ido a la casa. Que hasta ese momento en que ella los estaba viendo habían llegado. Porque para esto, pues mi abuelito era maestro en una secundaria y mis tíos estaban estudiando primaria y secundaria. Entonces cuando pasó era horario de clases, era en la mañana. Sí. Entonces cuando mi abuelita se despierta fue porque se podría decir que como que su reloj ya era como que ya es hora de
de que me tengo que parar a hacer la comida. Entonces ella se para, ve la puerta abierta, se pone a hacer sus cosas y ya llega mi abuelito con mis tíos y les pregunta como de que, oigan, ¿vinieron? No, pues estábamos en la escuela. Y mi abuelito, no, pues yo todo el tiempo estuve en la escuela dando clases y así. Y ya pues mi abuelita le contó a mi abuelito y mi abuelito sí le dijo, no, pues es que Toño sí te dijo pues que se quería venir a despedir. Mi abuelita, pues sí, pero yo no lo quiero ver así. Mi abuelito le dijo, no, pues ya le dijiste que no lo quieres ver así y que te estaba asustando. O sea, era el momento en que tú le dijiste que te estaba asustando, él se fue. Claro. Porque te digo que como eran muy unidos, mi tío abuelo, mi abuelita dice que mi tío abuelo siempre la cuidaba mucho, de que no se espantara, de que no le pasara nada, de que no se enfermara. Entonces, al momento en que mi abuelita le dice eso de que él la está asustando, él en vez de causarle felicidad, le está causando un sentimiento feo, él solito decide, no, mejor me voy. Y no se le volvió a aparecer. Ya no se le volvió a aparecer. Dice mi abuelita que ni en sueños ni nada. Que ese fue como que su cierre. Tengo entendido que dice mi abuelito que a mi tío abuelo lo reconocieron por el coche y por la ropa. Nada más, híjole, entonces tan mal quedó. Sí, entonces, si me lo pones en ese contexto, muchas gracias, Dios te bendiga, vete a descansar, te lo suplico. Pero a mí no me hagas ver. ¡Qué caray! ¿Y qué pasó enseguida, Porque amiga? no, pues ya mi abuelita lo que hizo fue pues prenderle velador a mi tío. Sí. Y sí, de repente, porque mi abuelita, bueno, mis abuelitos, bueno, en sí todos en la casa, son bien así de que, pues el muerto al pozo y el vivo al gozo. Claro. Se escuchará muy feo, pero todos en la familia, mi tío, mi bisabuela, la abuelita de mi abuelita, también tenía esa mentalidad de que si yo ya me morí, ni me lloren. Ajá. Y no quiero que me estén yendo a cada rato a visitar al panteón, porque pues ustedes están vivos, ustedes tienen que disfrutar y así. Entonces mi tío abuelo también tenía esa mentalidad de que el día que yo me muera ni me lloren. Y mi abuelita es así, y mi abuelito también, porque pues ya están grandes, ya tienen 80, ya es como de que pues ya saben que ya están más para allá que para acá. Entonces a mi hermano y a mí, porque pues mi hermano y yo crecimos con ellos, sí nos han dicho de que el día que yo me muera, no quiero ni que vayan vestidos de negro ni que me estén llorando, porque ¿de qué me va a servir que me lloren? ¿De qué me va a servir que me lleven flores? Mejor ahorita pórtense bien, ahorita hagan caso, no nos hagan hacer corajes. El cariño que quieran dar, dénmelo ahorita que estoy vivo, porque muerto y enterrado ya para qué. Entonces dice mi abuelita que pues sí fue a ver a mi tío abuelo y le llevó flores y se despidió de él y le prendió una veladora y ya, se acabó. No lo volvió a ver, no lo volvió a escuchar, no nada. Y la otra, la última historia, esa tiene que ver con un primo de mi mamá. Okay. Para esto, el primo de mi mamá es el hijo de mi tío abuelo Toño. Al momento de que él nace, pues su mamá ya era viuda, porque no me acuerdo cuántos meses faltaban para que naciera mi tío, pero te digo, o sea, la esposa de mi tío Toño ya estaba embarazada cuando pasó el accidente. Sí. Entonces ella enviudó estando embarazada. Para el día del parto, mi tía muere en el parto. Tiene al primo de mi mamá y ella fallece. No sé por qué, o sea, no sé qué tipo de complicaciones habrá tenido. El chiste es que pues ella también falleció. Entonces yo tengo mi abuelita tiene 2 hermanas que nunca se casaron, nunca tuvieron hijos, nunca nada. Y ellas como que lo adoptaron, lo criaron ellas. Y la casa donde viven ellas está al lado de la casa, porque el terreno en donde están construidas las casas era uno solo, que se había dividido entre los 4 hijos. Uy, ¿tú estabas grande? No, 5, porque son 4 mujeres y era mi tío abuelo Toño. Ya. Era un solo terreno que se había dividido entre los 5. Una de mis tías abuelas pues no vive, sí vive aquí en Valles, pero no vive aquí en el terreno. Entonces su pedazo de terreno ahí está. Y mi tío abuelo Toño, pues como también su esposa falleció, pues no, su pedazo de terreno también ahí está, no se hizo nada. Tiene un montón de árboles, de hecho. Y como mis tías, estas 2 que te digo que nunca se casaron, viven en la misma casa, pues la otra ya no construyó en lo que hubiera sido su parte. Sí. Entonces, nada más construyeron un pedazo, se podría decir que nada más como que para ellas, y todo lo demás es un patio enorme que parece un mini bosque. Sí. Y la única que se podría decir que le dio uso a su terreno pues es mi abuelita, porque el terreno viene desde mi bisabuelita, desde antes de mi bisabuelita.
de los papás de mis bisabuelitos, de mis tatarabuelos. Sí. Por eso te digo que aquí espantan y que dicen que aquí hay un tesoro enterrado, porque este terreno es de casi que desde los años de la Revolución. No, y está, Desde antes. como mencionas, está enorme, ¿verdad? Sí, está muy grande. Sí. Muy, o sea, te digo, de noche estar yo en el patio de atrás y voltear a ver el patio de la casa de mis tías, no hay un foco que alumbre el patio que tienen ellas, Sí. porque te digo que es terreno se podría decir que de los 3 que no utilizaron su parte. Entonces es una oscuridad que tú dices, Dios, ahí sí me pierdo, porque tiene muchos árboles, muchos. Pues mi tío creció con ellas dos. Ya cuando él se casa, pues ya se va a vivir a su casa, tiene sus hijos y todo, pero pues mis tías ya están grandes, ya es como de que pues vayan preparando el testamento, ¿verdad? Porque se podría decir que al único que le podrían heredar pues es a él, porque pues es como su hijo. Claro. El chiste es que no sé qué problemas hubo, o sea, yo bien el contexto en ese aspecto de los detalles así de es que él quería el terreno, pero es que piensa esto, pero que piensa el otro, como las típicas peleas de Navidad de que es que usted nunca vio por mi abuelita. El chiste es que no sé qué pelea tuvo una de mis tías, que es la mayor, con mi tío, que mi tía le dio a entender que el terreno no se lo iba a dejar a él, la casa no se le iba a dejar a él. Ya. No le dijo específicamente a quién se le iba a dejar, o si la iba a donar, o qué iba a hacer con la casa. El chiste es que le dio a entender a mi tío que tú no te la vas a quedar. Entonces al momento en que mi tía le dice esto de que como que le da a entender que él ya no va a heredar nada, mi tío como que lo agarra de que, entonces se lo va a dar a mi prima. Y yo no voy a permitir eso porque pues ella ya tiene. O sea, mi abuelita, se puede decir que él sobreentiende que mi abuelita le va a dejar esta casa a mi mamá. Ya, sí. Porque pues aquí vivimos nosotros, mi mamá aquí se crió, aquí creció, aquí me tuvo a mí, aquí tuvo a mi hermano, aquí hemos crecido, yo aquí tengo a mi niño. O sea, esta casa se puede decir que es la casa familiar de nosotros, pero es de mi abuelita, del terreno que le heredó mi bisabuelita, del terreno que le heredó mi tatarabuela y así. Mi tío como que entendió de que, entonces se lo va a dar a Lupita, porque ella es la que le ayuda. Por eso se enojó conmigo, porque ya está planeando dárselo a ella. Ya. Entonces yo no lo voy a permitir. Él ya haciendo sus planes maquiavélicos, ya todo... Bueno, porque pues el interés tiene pies a final de cuentas. Sí. Como mi papá es empleado de gobierno, pues conoce abogados y así. Entonces mi tío se fue por ese lado, como de que el que les pueda ayudar a que me ganen, si peleo lo que entre comillas por derecho me corresponde, porque ellas me criaron, es él, no tanto mi mamá, sino él, que es el que tiene conocidos, porque mi tío así lo ve, ha de tener un montón de conocidos, ha de tener, no sé qué se habrá imaginado mi tío, pero el chiste es que pues lo que hizo es que de repente un día mi papá iba a ir al kinder por mi niño en la camioneta, y era una camioneta automática. Mi mamá ya estaba ya en el kinder y yo me iba a ir a la escuela, entonces yo me estaba arreglando, mi mamá estaba en el kinder con mi niño y mi papá iba a ir por ellos en la camioneta. Okay. En lo que yo me estoy arreglando, de repente me marca mi mamá y me dice, sal a ver qué tiene tu papá. Le digo, ¿de qué? Sal a ver, porque me marcó, me dijo que no va a venir por mí, que porque chocó. Y yo, caray. Digo, bueno, salgo. Y yo dije, pues chocó aquí enfrentito. No, como media cuadra. Había como que, ¿ves que cuando la llanta derrapa, deja la marca? Sí, claro. O sea, quema y queda negro. Pues cuando salgo no veo nada, pues veo puro tráfico, eso sí, como que porque vivimos en una avenida principal. Entonces, había un montón de tráfico, los autobuses, los carros, y luego aparte era hora pico porque era la hora de salida de las escuelas. Y ya cuando me fijo, haz de cuenta que mi papá salió en reversa y la camioneta empezó, en vez de, dice mi papá que él pisó el freno, y que cuando pisa el freno, el acelerador es el que se mete a fondo. ¿Es el que qué, perdón? Como si el que se mete a fondo, solito. Sí, claro. Como que él cambia el pie de acelerador a freno, y al momento en que pisa el freno, el acelerador es el que le da y el freno no sirve. Entonces mi papá tiene experiencia manejando, entonces trató de controlar la camioneta y luego iba en reversa. No es como que tú digas, estoy viendo perfectamente para dónde me puedo ir a ensartar para evitar
daños mayores. Ajá, sí, claro. No, mi papá iba en reversa y se sacó bien gacho de onda porque fue como de que, espérate, pues, ¿qué pasó? Yo pisé el freno, estoy pisando el freno. Dice mi papá que hasta metió el freno de mano, ni el freno de mano jaló. Y la camioneta da vueltas y vueltas y vueltas. Estuvo a nada de matar a 2 viejitos, porque ya cuando salgo y veo ya la camioneta, veo todo el derrape que hizo y veo que la camioneta hace cuenta que dio la vuelta. Él iba saliendo en reversa y dio la vuelta hacia la derecha. Entonces empezó a girar en espiral. Ujú. Y la punta terminó viendo hacia la derecha y la cola hacia la izquierda. Pero porque había chocado con un carro que estaba estacionado. Que al momento en que choca con ese carro que estaba estacionado, la camioneta se frena. Como que esta fue la que le hizo tope. Y al momento en que choca, como que pierde impulso. Y a los 2 viejitos que iba a atropellar, nada más los empuja y los tira de sentón. Pero dice que mi papá, si ese carro no hubiera estado ahí, si los avienta y hace que reboten, porque para esto hay una bodega, en donde mi papá, donde estaba estacionado ese coche, es enfrente de una bodega, que está con un portón cerrado. Entonces, con todo el impulso que llevaba mi papá, y pues son 2 viejitos, les iba a dar el trancazo, iban a salir volando contra el portón y pues peligro ahí se desnucaban o algo. Sí, en efecto. Entonces al momento en que choca con este carro que estaba estacionado, le sirve como tope a la camioneta, se detiene, pierde impulso y ya nada más como que les da el empujón a los 2 viejitos, porque para esto era una señora y un señor, eran marido y mujer. Y a la señora se le bajó la presión, hombre, andaba muriendo por el susto, la pobre viejita. Sí. Ya salgo yo, le digo a mi papá como que, oye, pues, ¿qué pasó? Y mi papá, no, hombre, pues no sé qué le pasó a la camioneta. Le digo, ¿por qué? Y dice, no, luego te explico, nada más dile a tu mamá que estoy bien, pero pues que ella se venga con el niño. Le digo, bueno, ya le mando mensaje a mi mamá, y mi mamá de que mándame fotos de cómo está el asunto, porque pues, mi mamá en la escuela, y de que mi papá nada más le dice, oye, choqué, no voy a poder ir. Y luego mi papá nunca había tenido un accidente de choque, porque mi papá tiene años manejando, años. Y el momento en que tiene pues sí pues como que nos espantamos como por qué. Pues mi papá va y de que lo lleva con el mecánico, de oye, pues chécalo. Las camionetas automáticas tienen como un cablecito que controla el acelerador. Ajá. Ese cable cuando se truena, haz de cuenta que da el chicotazo, porque está cortito. Entonces truena, se levanta y vuelve a bajar. Y el acelerador pues ya no funciona. Pero cuando el mecánico revisa la camioneta, el cable se había atorado, había quedado recto, se había atorado con otro cable que lo detuvo. Sí. Entonces, al momento en que haz de cuenta que ese cable se tiene que levantar para acelerar. Entonces, al momento en que queda levantado, porque se atoró, le metió a fondo la computadora de la camioneta, entendió, están metiendo el acelerador a fondo, tú métele. Entonces, el mecánico dice que se le hizo raro porque como el cable está cortito, no debería de haberse atorado con nada. O sea, no debería de haber quedado así. Se supone que debería de dar el chicotazo. Entonces, al mecánico pues dijo, pues fue falla del auto, pero está raro el asunto que el cable se haya quedado atorado. Sí. Pero pues bueno, lo vamos a arreglar. Y como ya iban a hacer vacaciones, entonces mi papá decía de que, pues mira, arréglamela al 100 para llevarme a la carretera e irnos a Tamaulipas para ir a ver a familia. Nos íbamos a ir todos. Entonces mi papá dijo, pues nos vamos en la camioneta. Si ya voy a hacer el gasto, pues de una vez. Sí. Entonces, le arregla todo, le arregla el tanque del agua, de la gasolina, le checó todo, quedara al 100. Y mi papá todavía le dijo al mecánico, quédatela un rato para que la termines de checar, o sea, que no haya ningún tipo de falla, para que cuando nos vayamos, pues no pase nada en carretera. Entonces, pues ya. El mecánico la trajo como una semana, todo bien, se le entrega a mi papá con el tanque lleno de gasolina, y todo al 100. Sí. Y ya, en cuanto se le entrega a mi papá, mis papás iban a salir a comprar mandado en la camioneta. Llegan a la tienda, se meten a comprar mandado y cuando regresan, toda el agua estaba tirada. Todo el agua de la camioneta se había tirado. Entonces mi papá checa y resulta que la bomba del agua había tronado. Y mi papá se quedó como, ¿pero por qué si acabo de comprarle la bomba nueva? O sea, la mandaron pedir y todo para que tuviera nueva. Y el mecánico había traído la camioneta una semana entera sin problemas. Sin problemas. Ningún detalle, nada. Entonces mi papá dijo, no, pues vuélvemela a arreglar. Se la vuelve a arreglar. El mecánico se quedó con la camioneta como un mes y la trajo como sin nada. Se la entregan a mi papá, se le tira el aceite, se le ponchó una llanta. O sea,
nada más la agarraba a mi papá y se rompía algo. Sí. Y mi mamá le dijo, oye, pues es que ya está muy raro, ¿no? Mejor vamos a hacerte una limpia. Cuando mi mamá le dice esto, pues mi papá se era como que, no, hombre, ¿cómo crees? No ha de ser nada, ha de ser algún fallo de la camioneta, algo. Pero, mi mamá le dijo, mira, no perdamos nada, vamos a, pues a que te barran, a que te chequen algo. Algo has de traer porque pues ya no es normal. La trae el mecánico, ponle tú que mes y medio, y la camioneta como sin nada. Pero nada más la agarras tú y algo pasa. Mi papá de que, bueno, ándale pues, vamos, te va a dar el gusto. Dice mi mamá que fueron con la misma señora con la que me habían llevado a mí, que la señora les dice que sí, que mi papá le habían echado brujería. Pero lo que habían hecho es que habían aventado tierra de panteón en la camioneta. Ah, caray. Y pues mi mamá y mi papá le preguntaron, ¿pero por qué? O sea, ¿con qué? ¿Cuál era la finalidad? Porque tú sabes que un trabajo con tierra de panteón no es para que nomás te pase algo leve. Sí, sí, por supuesto. Entonces, la señora les dijo que ese trabajo había sido o para que lo aventaron específicamente en la camioneta, para que mi papá tuviera un accidente en la camioneta, que o él se matara o pasara algo que mi papá tuviera que pasar el resto de su vida en la cárcel, como para quitarlo del camino. Porque dice la señora, lo que querían hacer era quitar al señor del camino, ya fuera porque se moría o porque iba a estar refundido en el bote. Y pues todos nos quedamos como, pero ¿por qué tú? O sea, ¿quién o qué o por qué? Si nunca hemos sido de meternos en asuntos de otras personas. Es como de que si podemos ayudar, ayudamos, pero no buscamos, o sea, no ayudamos para buscar un beneficio. Ya cuando la señora nos dice quiénes fueron, fue como de, ay, mira nomás. Resulta que había sido el primo de mi mamá. El primo y la misma familia, mira nomás. Y como, ok, bueno, entonces, obviamente nos lo vas a explicar. Bueno, la primera, ¿ustedes vieron la tierra ahí de panteón adentro de la camioneta? Es que ni siquiera fue dentro de la camioneta, era el cofre. Si habíamos, bueno, nosotros como tal no nos dimos cuenta que fuera tierra de panteón, sino que hubo un día que vimos la camioneta y vimos, ay, como que está muy llena de tierra. Como cuando andas mucho en terracería, así se veían los vidrios y la camioneta, pues porque la camioneta era roja y se veía como que muy opaca. Entonces pensamos como que no, pues a lo mejor venteó mucho o algo, no sé, pero no le vimos otra explicación. Fue como que a lo mejor venteó mucho. Y luego, como yo también estaba todavía en temporada de clases para donde yo estudio, la escuela está entre puro cañaveral, entonces sí hay mucha tierra. Pero ese día que te digo que empezaron a pasar las cosas, que vimos la camioneta, como mi papá tenía como 4 días que no me llevaba a la escuela, entonces no había manera de que estuviera empolvada. Pero así que tú digas de que sospechábamos que era por algo más, pues no, sino que fue la señora la que nos dijo, es que le echaron a la camioneta la tierra. ¿Ella misma te dijo quién había sido o ustedes sospecharon? No, ella, o sea, mis papás, porque fueron mis papás nada más a la limpia, sino que pues ellos nos contaron a nosotros como que, pues saben que nos llevaremos muy bien, pero pues ya hay que tener cuidado. Sí, sí. Porque si ya hicieron esto, entonces pues mis papás preguntaron pues quién fue, o sea, quién tiene tanta mala intención como para querer quitarme a mí, sobre todo a mi papá, fue el que preguntó quién me quiere quitar a mí, pues yo qué estoy haciendo, yo no me estoy ahí. Entonces pues ya la señora les empezó a escribir quiénes, y resulta que era mi tío y su esposa, los dos le empiezan a hacer baños a mi papá, limpias, barridas y todo, y ya se le quita. O sea, mi papá ya estaba bien, pero mi papá como quiera dijo, igual voy a vender la camioneta. Porque pues se puede decir que el mal era nada más para él cuando él la manejara. Porque te digo, la traía el mecánico y no pasaba nada. Pero la agarraba mi papá y era un despapalle. Sí. Entonces mi papá dijo, pues por si sí, por si no, por si las moscas, la camioneta se vende. A partir de que le hacen las limpias a mi papá, pues él ya podía agarrar la camioneta y ya no pasaba nada. Y se vende la camioneta, nos quedamos nada más con el carro, un carro viejito. A partir de que le terminan las limpias a mi papá, mi tío ya no podía entrar a la casa de mis tías porque se le aparece un perro negro en la puerta. Haz de cuenta que mis tías tienen como un recibidor y luego ya está la puerta de la entrada a la casa. Y dicen mis tías que mi tío siempre les decía que ahí había un perro negro grandote de ojos rojos, que donde él se acercaba a la puerta se le aventaba. Sí. Se aventaba
y se colgaba de la puerta para que él ni siquiera tocara la puertecita del recibidor. Entonces haz de cuenta que pues mi tío siempre se quejaba porque él pensaba que a lo mejor tenían un perro nuevo, porque él tiene la maña de venir nada más en la noche, que sí, eso es, se podría decir que por su horario de trabajo y eso, pero ya venía como a las 8 o 9 de la noche a verlas y se iba. Y él empezó a dejar de venir en la noche. Ya era como que buscaba ratitos en el día para venir a verlas, porque dice que en el día no le salía nada, pero que en la noche sí. Y que era ese perrote que no lo dejaba pasar. No le dejaba ni siquiera tocar, porque hace cuenta que son como 2 escaloncitos y luego ya está la puerta del recibidor. Sí, sí. Que no lo dejaba ni siquiera acercarse a los escaloncitos porque se aventaba horrible a la puerta. Como si la fuera a tirar con lo enojado que estaba ese perro. Ajá. Y Pero una pregunta, ¿ese perro era un perro de verdad o era un perro que No. solo él veía? no era algo que él veía. Ah, eso era lo que quería. Ok, adelante. Porque, o sea, mis tías sí tenían 2 perros, pero no, la cosa esta dice que era como de 1.5 metros y negro, grandote, Sí. con ojos rojos, y que siempre le gruñía y no lo dejaba acercarse. Lo que empezó a hacer es que venía de día y en ratitos era como que nada más venía y se empezaron a escuchar, porque incluso acá en la casa escuchábamos que se escuchaban voces en la casa de mis tías. Ajá. Cuando ellas ya estaban dormidas, empezábamos a escuchar como que había gente ahí adentro hablando y decíamos, no, pues a lo mejor es mi tío con su esposa y sus hijos que vinieron a verlas, y ya salíamos y no estaba el carro de ellos. Sí. Entonces era como que, pues, entonces, ¿quiénes están hablando ahí adentro? Y les preguntábamos a mis tías como que, oigan, tías, ¿pero quiénes estaban anoche? No, pues nada más estábamos nosotras. Y nosotras como de que, bueno, está bien, como que no queríamos decirles, Claro. porque no se fueran a espantar, pero Oye. pues ellas sí nos dijeron como, es que sí se están escuchando cosas. ¿Tus demás parientes se enteraron de lo que hicieron ellos o lo dejaron solo para ustedes? Ahí sí no sé, eso ya era de mis papás, de ver si se los decían o no, Ajá. pero no supe. O sea, nosotros nos enteramos porque pues tiene que ver con mi papá, Claro. pero, y porque te digo, o sea, vivimos al lado de la casa de ellas, entonces se escuchaba, pero así que tú digas de que le contaron a la otra hermana de mi abuelita o así, la verdad no sé. Ujú. Entonces haz de cuenta que se empezaron a escuchar cosas, o sea, voces como susurros, como que hablaban, pero no entendías qué era. Sí. Pero sí escuchabas que había más gente. Empezaron a tirarles cosas, les prendían las luces, se las apagaban, les movían los vasos, en la cocina les movían los trastes, como en las típicas películas que nada más como que azotan los trastes pero no los tiran. Sí, en efecto. Así nada más escuchabas el traqueteo de trastes y mis tías pues ya bien espantadas, ya no las dejaban dormir, las movían en la cama y era como de, bueno, pero ¿por qué? Tengo una tía política Sí. que es esposa de un hermano de mi mamá, sabe hacer limpias y vino a limpiar la casa de mis tías, que hasta nos dijeron, no salgan, del tal hora a tal hora que voy a estar haciendo la limpia, no salgan, porque se les puede pegar algo. Ajá. Dijimos, bueno, está bien. Haz de cuenta que mi tía, esta que te digo, mi tía política, se la limpia en la casa de mis tías de al lado, y como a las 2 horas después de que, haz de cuenta que fue de 6 a 8 que nos dijo no salgan. Ujú. Yo como a las 10 voy a una tienda que está aquí cerca y saliendo en el coche, mi papá lo tenía dentro de la cochera. Entonces saliendo veo el coche y en el asiento del copiloto veo a un señor sentado. Sí. Y yo pensé, a lo mejor es mi papá que está buscando algo. Y yo sigo caminando. Ya cuando paso al lado de la ventana del copiloto, no había nadie. Y yo ok, sigo caminando. Entonces ya salgo, voy a la tienda, regreso. Y cuando voy regresando, otra vez veo ya de atrás hacia adelante, ya nada más veía como que la cabeza en el asiento del copiloto. Sí. Y yo dije, ese no es mi papá, porque ya vi y se me desapareció. Entonces dije, mira, me voy a pasar y yo no voy a voltear, yo no voy a ver. Y cuando voy pasando, alcanzo a distinguir que la camisa que traía era como una camisa de cuadros, como verde, con rayas. Y pues ya no quise ver quién era. Sí. Nada más vi como que la camisa y me meto y ya cuando me volteo para ver otra vez al carro, no había nadie ahí. Y yo otra vez se desapareció. Muy bien, perfecto. Pero no me dio miedo, porque ves que hay presencias que las ves y dices, no me voy a acercar porque siento que algo me va a hacer. Sí, exacto. Esa no, esa fue como de que, mira, pásale, yo aquí estoy, yo nomás estoy aquí sentado, como si fuera una persona cualquiera que pasas por la calle y ya. Entonces me meto, cierro la puerta y yo dije, no, pues quién sabe quién fue.
Para esto creo que fue en febrero, marzo más o menos. Eso fue como en enero, lo de la camioneta y eso, de la limpia de la casa y todo. Ya a partir de que hicieron la limpia ya todo se calmó. Hubo como 2 días que ahí en el asiento del copiloto yo seguía viendo como a un señor sentado en el asiento del copiloto del carro de mi papá. Y siempre con la misma camisa como de cuadros verde, pero como verde clarito. Pero nunca le veía la cara. Era como que la luz nada más le daba del cuello para abajo, pero la cara nunca siempre era como que muy oscuro, o yo iba viendo hacia abajo y nada más veía de reojo la camisa, y ya cuando volteaba a ver para arriba ya no veía nada. Sí. Entonces era como que sí lo vi, no lo vi, bueno, quién sabe. Miedo no me da, entonces no me preocupa. Entonces se cuenta que pues ya no le tomé importancia porque pues no me daba miedo, sino que pues ya hasta como marzo yo voy a Tamaulipas porque en Cinépolis iban a estar pasando un concierto de BTS. Aquí en Valles no hay Cinépolis, entonces yo me fui para allá con familia, nada más de entrada por salida, para pues ir a Cinépolis y ver lo del concierto en el cine y regresar. Y ya cuando llego allá, mis tíos tienen un altarcito con la foto de mis abuelos, los papás de mi papá. Los dos ya fallecieron. En la foto del altar que tienen de mis abuelos sale mi abuelo con la camisa del hombre que yo veía en el asiento del copiloto. La misma camisa que trae mi abuelo en esa foto que tienen en su altar. Sí. Es la camisa que yo veía, o sea, la camisa que estaba usando la persona que yo veía en el asiento del copiloto. Ajá. Del carro de mi papá cuando yo salía. Los días que te digo despuesito, el día de la limpia y como 2 días después. Sí. Ya a partir de ahí ya no lo volví a ver. Vaya. Pero siempre era porque haz de cuenta que el carro la cochera está amplia, está larga. Entonces el carro queda como a mitad de patio. Y a mitad de patio, es que la construcción está algo extraña. Entonces haz de cuenta que primero está el pedazo que tenemos nosotros como patio, como cochera. Viene siendo lo que mis tías tienen como espacio de sala. Ya. Y lo que nosotros tenemos ya como sala y cuartos está donde ellas tienen patio. O sea, nosotros ya no nos toca ver construcción acá por un lado. Sí. Ya nada más vemos árboles. Y ellas, se podría decir que la parte de atrás de su casa es nuestra casa. Entonces el coche queda donde termina lo que viene siendo la sala de ellas. Y ahí siempre estaba el que te digo que me imagino yo que era mi abuelo, porque tenía la misma camisa. Te digo, nunca le vi la cara, pero nunca me dio miedo. Claro. Nunca sentí esa sensación de que algo me va a hacer, sino que era como de que pues yo nomás estoy aquí, tú pásale. Ajá. Y ya cuando le dije a mi mamá, me dijo pues es que a lo mejor si era tu abuelo que estaba cuidando, de que cualquier cosa que todavía hubiera, que algún residuo, no sé, algo, después de la limpia que hizo mi tía en la casa de mis tías, sí, que no se viniera para acá, que no se metiera, que no se terminara de meter a la casa. Y ya, o sea, ya no lo volví a ver, todo ha estado tranquilo, ya, todo bien. Amiga, pero yo no me quiero quedar con la duda. ¿Ves que dices que los embrujó? ¿Qué me dijiste, tu tío y tu tía, no? Ajá. Ok, ¿no les reclamaron? ¿Para qué? Así les está yendo a la fregada. Ah, y esas partes me encantan. A ver, platícame, ¿qué les pasó? Pues no se enfermaron ni nada, pero sí han estado batallando con dinero. Tenían como 3 coches, ahorita ya nada más tienen uno y es el más viejito. ¿Y ustedes se dan una idea del por qué lo hicieron? Eso, que mi tío había entendido que cuando se había peleado con mi tía, que como mi tía le dio a entender que la casa ya no iba a heredarla a él, no, tampoco le dijo así explícitamente, ya no va a ser para ti. Sí. Y tampoco le dijo, se la voy a dar a tu prima. Pero simplemente mi tía le dio a entender de que pues ya no, él no la iba a heredar, pero no le dijo a quién se le iba a dar. Y pues mi tío luego como pues sabe que te digo, o sea, cualquier cosa pues era más fácil que vinieran y nos dijeran a nosotros. Entonces pues mi tío dijo, como ellos les están ayudando, de seguro va a ser para ellos. Entonces ahí se agarró. ¿Y qué pasó enseguida? Aquí en la casa ya no pasó nada. Ya te digo, ya nada más como que vi a mi abuelo como 3 noches, porque era cuando salía en la noche, que a la tienda o así, y era que lo veía en el asiento del copiloto. Pero ya de ahí en fuera ya no, en la casa de mi tía tampoco ya no pasó nada, dejaron de escucharse cosas, ellas ya no sentían que las movieran ni nada. O sea, ellos ya estaban bien. Mi tío sí dejamos, es como que nos vemos y de que, buenos días, buenas, pero nada más. Ya no es de que, hola tío, ¿cómo estás? Que no sé qué. No, ya es como de que, mira, buenos, ¿qué tal? Nada más. Pero ya, pues por lo mismo no les preguntamos mucho, pero sí nos dimos cuenta porque antes venían en un carro, venían en otro, o venía mi tío en uno y mi tía en otro.
o venía mi tío y mi primo en un carro distinto, cada quien. Al mero principio nos veían como de que nos van a reclamar, como con cara de ahorita me van a reclamar. Y luego como mi papá está bien grandote, mide 1,85 más o menos. Ajá. Y está ponchadillo. Y mi tío mide como 1,72 Sí. y está flaco. Entonces, y las veces que hemos salido así con mi papá y nos lo topábamos, sí, como que hasta se hacía para atrás, como de que, ay, ahí vienen. Ajá. Porque nos topamos cuando él va a entrar y nosotros vamos saliendo, o nosotros vamos entrando y él va saliendo. Entonces su reacción al vernos siempre es como de que, ay, como que se espanta, como de que, ay, no esperaba verlos. Y ya nos ve y es como que nos dimos cuenta que nos vio. Y nosotros sí somos bien así como que, buenos días, como si nada. Como si nada. Y él se queda como de que los saludo, no los, como que tarda en reaccionar y como que nada más levanta la manita como de que, sí. Como si les remordiera la conciencia, que no creo, pero sí, como si les diera pena. Yo asumo que el señor que estaba en el carro del copiloto, aparte de que te digo que era la misma camisa que la foto, ¿sí?, del altar, es que una vez mi papá estaba dormido y dice que él soñó con mi abuelo, pero, o sea, con su papá, pero que estaba en una estación de autobuses y que mi abuelo ya se iba a subir al camión, pero que mi abuelo le decía, cuida a tu nieto, no lo dejes solo, despiértate y cuídalo. Y mi papá pues le preguntaba, pero ¿por qué, papá? Pues ¿qué pasó? ¿Por qué me dice que lo cuide? Yo ya te dije, cuídalo que yo ya me voy. Se sube al camión, el camión se va. En cuanto el camión empieza a arrancar, mi papá se despierta y el niño estaba nada de caerse de la cama, sino que no sé cómo se había rodado el niño. Ese día se había ido a dormir con mis papás y mi mamá había bajado al baño, entonces el niño estaba solo en la cama y mi papá, pues para que mi mamá y el niño tengan espacio, mi papá se duerme en un colchón en el piso. Entonces dice mi papá que mi mamá le había puesto almohadas al niño del lado que se podría decir que daba para el piso, porque exacto, el otro lado pues daba hacia el colchón de mi papá. Entonces si se rodaba con mi papá pues no pasaba nada, caía ahí en el colchoncito. El problema era el otro lado. Entonces lo que hizo mi mamá fue ponerle una barrera de almohadas para que no se rodara para allá. Dice mi papá que cuando se despierta ve que el niño estaba como colgado en las almohadas con la cabeza ya casi yéndose hacia el piso. O sea, como si se fuera a aventar un clavado al piso. Sí. Y dice que mi papá se despertó, o sea, él en su sueño vio que el camión arrancó, él se despierta, ve que el niño está a nada de caerse se podría decir que en la mollera para el piso, y él lo alcanza a agarrar, lo jala de las piernitas y ya lo carga y lo acomoda. El niño bien dormido, él no sintió nada. Entonces yo también por eso como que enlazo que fuera mi abuelo el que estaba cuidando que lo malo que tenían mis tías no se viniera para acá. Porque aquí en la casa nunca pasó nada. Mientras a ellas les pasaban cosas, aquí la casa era una paz, pero santa paz, señora paz. Por ejemplo, a ellas, ¿qué les pasaba en su casa? Además de lo primero empezó eso, que te digo que mi tío veía al perrote y que no lo dejaba pasar. Pero no era como la historia de mi abuelito y de mi tío abuelo, que el perro les gruñía de lejos. ¿Sí? No, este perro se le aventaba. Y dicen mis tías que mi tío les contaba que a él le daba mucho miedo que el perro se aventara, porque se aventaba con una fuerza que parecía que iba a tirar la puerta, porque es de esas puertas de fierro, de barrotitos, para que alcances a ver, que el perro se aventaba con una fuerza que hasta parecía que iba a venir zafando el fierro del concreto. ¿Ya? Y que mi tío pues sí se hacía para atrás y decía, no, pues mejor me voy, y se subía al carro y se iba. Con eso empezó mi tío viendo al perro. Después, como mi tío empezó a ver de día y se iba antes de que oscureciera, ahí fue cuando empezaron de que primero se escuchaba como que les movían, dicen ellas que escuchaban como que se movían las cosas, o que dejaban un vaso en la mesa y amanecían en la cocina, y era como de que, o sea, se preguntaban entre ellas como que lo moviste, no, pues no, y era, no, pues quién sabe. Ya hasta llegó al punto que le empezaron a echar la culpa a la edad, de que es que ya estás muy vieja y se te olvida. O sea, se empezaron a pelear entre ellas. Sí. De que estás muy vieja y se te olvida que moviste mi vaso, o estás muy vieja y se te olvida que moviste tal cosa. Y así, para empezar a echarse la culpa entre ellas, que las cosas no estuvieran donde tenían que estar, o donde las habían dejado. Entonces, primero empezó así. Luego empezaron a escuchar que había gente adentro, como susurros, que había gente platicando y así, y ellas como que pues no le hacían caso, y era como no, pues quién sabe. Luego empezaron que con los trastes, o sea, hacer ruido con cosas, luego les rompían vasos, ya hasta que llegó al punto que las movían de la cama, les tapaban, les jalaban los pies, o sea, ya se había empezado a volver físico con ellas.
no las golpeaban como tal, pero sí las movían como de que, como cuando, no sé si te ha pasado, pero que estás dormido y va alguien y te sacude bien recio como que, despiértate. Bueno, así, pero no que no les decían nada, sino como que las sacudían. Ajá. Como ese típico, despiértate, pero nada más las sacudían y pues espantaban las pobres viejitas. Y así. Luego, lo físico primero empezó como con que las destapaban. Luego les jalaban los pies y las movían tantito de la cama. No las jalaban así de que, árale pa'l piso, no, nada más tantito. Y ya después fue que las sacudían. O que de repente les estaban dormidas y les hablaban. Ujú. Les decían, oye, pero en el oído. Y no se los decían de que despacito, no, era como que, oye. Y como que se volteaban y era como, pues ¿quién me habló? No hay nadie. Y así. Pero ya de ahí en fuera ya no les hicieron nada más grave. Eso sí, le rompían los vasos y pusieron de vidrio, entonces pues sí tronaban y estaba ahí todo el tiradero. Ya cuando les hicieron la limpia ya no les ha pasado nada, ya están bien tranquilas. Menos mal. Y pues así. Ok, amiga. ¿Y algo más que nos quieras platicar para cerrar sesión? Que lo único que podría decir es que desconfíen hasta de sus propias familias. De por más que, es que somos muy unidos. Pues sí, pero ya cuando se trata de dinero, Ajá. pues ahí sí puede afectar. Pues dices bien, amiga, fíjate, del 100% de relatos que yo tengo, el 90 y tantos por ciento se refiere a precisamente que viene de familiares. Bueno, pues muchísimas gracias, mi querida Fanny de San Luis Potosí, por darnos estas vivencias tan interesantes. Que pases muy buenas noches. Gracias, hermano, igualmente, nos vemos. Gracias. Cuídense mucho, queridos amigos. Les agradezco haberme acompañado en un relato más de tu programa obsesionado con el terror.